Bueno y bendecido día, hermano. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Damos gracias al Padre Celestial por esta semana que se está iniciando, ¿sí? En este día quisiera compartir con ustedes un pasaje que es bien conocido, ¿sí? En verdad, el inicio de un pasaje, ¿no? Que pienso tratarlo a lo largo de la semana, que está allí en Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 27 y hoy nada más nos vamos a quedar con los versículos 13, 14 y 15, pero es importante, como siempre, para entender el contexto y tener más claro lo que Dios nos habla a través de su palabra, leer todo el capítulo, ¿sí? El capítulo 27 del libro de Hechos, ¿sí? En este entonces Pablo es prisionero ya, está siendo llevado para encontrarse con César, ¿sí? Está siendo llevado a Roma, a Italia, para encontrarse con César, y va con otros prisioneros en un barco, en una navegación que se ha hecho muy difícil, ¿sí? Y que, bueno, están enfrentando varios problemas en ese proceso de ir hasta César, ¿sí? Así que leemos Hechos 27 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículos 13, 14 y 15. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Amén. En el día de hoy quisiera brevemente comentar estos 3 versículos, ¿sí? En ese contexto entonces de estos prisioneros que están siendo llevados a Roma, Pablo, ¿sí? Que tenía que Dios le había encargado justamente de ir hasta César, ¿sí? Bueno, en este entonces ese contexto es que estos hombres embarcan, aunque Pablo había aconsejado justamente que no se hiciera eso, ¿no? Pero el centurión, bueno, va a seguir lo que va a decir ahí el capitán del barco, y bueno, y van a seguir a pesar de la dificultad que había en ese momento, ¿sí? de la tempestad que había, ¿no? Ellos igual levantaron las anclas y salieron a navegar porque aparentemente había apenas una brisa, ¿sí? Aparentemente era posible, pero Pablo ya los había aconsejado, ¿no? Y como muchas veces las tempestades vienen en nuestras vidas porque nosotros no le hacemos caso a Dios, ¿no? Si estos hombres hubieran hecho caso de lo que Dios había hablado a través de la boca de Pablo, ¿sí? No hubieran levantado acá las anclas, no hubieran salido a navegar, ¿no? Entonces, muchas veces las situaciones complicadas, las tempestades, los problemas vienen en nuestra vida porque levantamos anclas y salimos a navegar sin que Dios nos dé ese mandato, ¿no? Esa autorización, ¿sí? Por eso es tan importante cuando decidimos algo en nuestra vida, ¿sí? Cuando vamos a decidir algo, cuando estamos por cambiar de dirección, ¿sí? O tenemos un proyecto en nuestra vida, es siempre aconsejarnos con el Padre Celestial, siempre, ya sea un proyecto financiero, económico, una inversión, ya sea una decisión que vamos a tomar en el orden familiar, ¿sí? En el orden laboral, ¿no? Siempre aconsejarnos con el Padre Celestial, orar al Padre Celestial, ¿no? Porque, ¿qué pasó con estos hombres? Estos enseguida, dice, vino un viento huracanado. Bueno, ¿cómo? No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, ¿no? En estos 50 años de vida, de más de una oportunidad en mi vida, me han venido vientos huracanados, ¿sí? He pasado por tormentas de lo más variado, ¿no? A veces pasamos por tormentas de todo tipo, ¿sí?
A veces es un problema de salud que se viene, a veces es un problema en el matrimonio, puede ser un problema con un hijo, puede ser un problema financiero, bueno, de lo más variado, ¿no? Muchas veces vienen sobre nuestra vida vientos huracanados, esas tempestades que nos tiran de un lado al otro, ¿no? Y como dice aquí en el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, ¿no? Ellos no pudieron navegar, poniendo prueba al viento sería navegar contra el viento, ¿sí? O sea, dar su propia dirección a la nave. Ellos dejaron que el viento los llevara. Qué complicado es esto, ¿no? Dejar que el viento nos lleve, dejar que la tempestad nos lleve para donde ella quiere. Y eso fue lo que pasó con estos hombres, ¿sí? Con este barco, ¿no? Ellos ya no tenían más el control del barco. El viento los llevaba para donde él quería. Ellos perdieron el control sobre su dirección, sobre su destino, ¿sí? Y dejaron que el viento los llevara. No sé si les ha pasado a ustedes eso, pero muchas veces estamos en esa situación. Viene la tormenta y nosotros no estamos firmes en el Señor y nosotros no estamos firmes para ponernos en prueba contra el viento, para darnos la dirección que Dios determinó para nosotros y nos dejamos que el viento nos lleve, ¿ah? Nos dejamos que el mundo nos lleve. Si nosotros como cristianos no estamos firmes en los caminos de Dios, en lo que Dios ha propuesto para nosotros, el mundo nos va a llevar de un lado al otro. Vamos a estar como estos hombres acá, dejamos que el viento nos lleve. Y muchas veces mismo como cristianos no confiamos en lo que Dios tiene para nosotros. No confiamos en que Dios quiere buenas cosas para nosotros, que Dios tiene maravilla para sus hijos. Y nos atamos a esa circunstancia, a esa tempestad que viene sobre nuestras vidas, ¿sí? Y ellas vienen, debemos estar preparados para esos momentos. ¿Y cómo? Bueno, con la palabra de Dios, con lectura de la palabra, con oración, con ayuno, que cuando venga esa tempestad nos encuentre firmes, ¿sí? Para que podamos seguir a la dirección que Dios quiere para nosotros. Y que no dejemos como estos hombres que dejaron que el viento los llevara. Muchas veces las circunstancias que vivimos son tan duras que dejamos que el viento nos lleve. Y ahí estamos de un lado para el otro y nuestra vida va pasando y no avanzamos, ¿no? Y estamos atados a esa circunstancia, atados a esa enfermedad, atado a ese problema económico, atado a ese problema familiar, ¿sí? Estamos atados a las circunstancias y no conseguimos ver el más allá, no conseguimos vivir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo enfrentar estas tempestades que vienen en nuestra vida? Porque ellas vienen, debemos estar preparados. Bueno, como cristianos sabemos que el único camino es Cristo Jesús. Estar firmes en las cosas de Dios. Vivimos tiempos que no son fáciles. Vivimos tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo. Aquellos que son más conocedores de la palabra de Dios, aquí tenemos 2 pastores en el grupo que son hombres que conocen la palabra de Dios. Ellos saben que la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿sí? Y los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles para llevar adelante un buen matrimonio, no son tiempos fáciles para educar a nuestros hijos, cuidar de nuestros jóvenes en este mundo, no es fácil. Por eso la única solución, el único camino es Cristo Jesús, afirmarse en las cosas de Dios. ¿Y cómo hago eso? Bueno, con lectura de la palabra. Aquí está todo lo que debemos saber de cómo tratar a nuestro cónyuge, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo nos vamos a comportar en nuestro trabajo. Todo está en la palabra
de Dios. Es tremendo. La palabra de Dios en la Biblia para nosotros es tremendo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta cuántas cosas en nuestra vida, cuántas tempestades pasamos por estar lejos de Dios. Entonces, hermanos, que la tempestad no nos encuentre lejos de Dios, porque ahí vamos a estar en el ojo del huracán, en el medio del huracán, ¿sí? Que la tempestad cuando llegue nos encuentre afirmados en los caminos del Padre Celestial. Que en este día, en esta semana que estamos iniciando, ¿sí?, que podamos afirmar nuestros caminos en las cosas de Dios, ¿sí? Que la mano poderosa del Padre Celestial nos sostenga frente a toda tempestad. Que no dejemos que el mundo nos lleve. A veces como cristianos dejamos que las cosas del mundo nos lleven de un lado al otro. Qué importante es pedir al Padre Celestial discernimiento del mundo espiritual, para no dejar que el mundo nos lleve de un lado al otro, para no dejar que las circunstancias, por más duras que sean, ¿sí?, nos hagan que nuestro brazo se caigan, ¿sí?, que abandonemos, ¿no?, y dejemos que el viento nos lleve por las cosas que el mundo quiere, por lo que los demás quieren de nosotros. Debemos afirmarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Y la única forma, hermanos, es conociendo la palabra de Dios. Con ayuno, con oración a diario, ¿sí?, buscando al Padre Celestial, vamos a poder enfrentar esas tempestades que vienen en nuestra vida. Y no vamos a estar en manos del enemigo yendo de un lado al otro. En este día nada más que quisiera saludarlos, desearlos que la mano poderosa del Padre Celestial esté sobre sus vidas en este día y que esta semana que estamos iniciando sea una semana de bendición. Que si vienen tempestades, si estamos pasando por momentos difíciles, que nos afirmemos en la palabra de Dios, que nos afirmemos en Cristo Jesús, el único camino para la salvación y la vida eterna. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios, que tengan una semana bendecida. Amén.